Bienvenidos al análisis económico de hoy, martes 7 de julio, en Geopolítica Diaria. Los mercados amanecen hoy con una fractura que merece atención inmediata. Mientras el promedio industrial Dow Jones busca alcanzar su tercer máximo histórico del mes, los inversores están castigando con fuerza al sector de semiconductores, arrastrando al Nasdaq y al Standard & Poor's 500 a terreno negativo en la misma sesión. Es una desconexión poco habitual entre los grandes índices estadounidenses y refleja hasta qué punto el mercado está reevaluando, título a título, quién se está beneficiando realmente del gasto en inteligencia artificial y quién está pagando la factura de esa apuesta. En Europa, el tono es de consolidación tras una semana de récords. El IBEX 35 cerró ayer con una caída de menos de un punto porcentual, alejándose de la barrera de los 20.000 puntos que había rozado el viernes, en lo que los analistas describen como una toma de beneficios lógica después de 2 sesiones consecutivas de máximos históricos. Hoy el selectivo español recupera parte de ese terreno y cotiza con ganancias moderadas, apoyado en valores como Telefónica e Inditex. En México, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores cerraron ayer también en positivo, lo que confirma que el apetito por el riesgo se mantiene fuera de Estados Unidos incluso mientras Wall Street muestra grietas internas. El petróleo es hoy el mejor termómetro de hasta qué punto los mercados han asumido que lo peor de la crisis en Oriente Medio quedó atrás, al menos por ahora. Durante el fin de semana, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acordaron elevar la producción en 188.000 barriles diarios a partir de agosto, la quinta subida consecutiva del grupo, y esa decisión ha llevado al crudo a niveles cercanos a los previos al estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El barril de referencia europea Brent se mueve en torno a los $72, aunque conviene tomar la cifra exacta con cautela porque varía según la fuente consultada a lo largo de la sesión. Detrás de este movimiento hay algo más que oferta y demanda. Irán se encuentra esta semana en pleno funeral de su líder supremo, fallecido en los ataques de finales de febrero, una ceremonia de varios días que concluye el jueves con el entierro en Mashhad. La tregua alcanzada a mediados de junio ha permitido reabrir parcialmente el tráfico por el estrecho de Hormuz, y ese es exactamente el motivo por el que el crudo ha podido normalizarse. Pero la calma es frágil, y por eso Francia y el Reino Unido mantienen sobre la mesa el despliegue de una misión naval conjunta para proteger la navegación, un asunto que Washington también lleva esta semana a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Ankara. Mientras ese frente siga abierto, los mercados de energía seguirán operando con un colchón de riesgo geopolítico que no ha desaparecido, solo se ha adormecido. Ese mismo trasfondo inflacionario conecta directamente con lo que ocurre en la Reserva Federal de Estados Unidos, donde el debut de Kevin Warsh como presidente ha cambiado el tono del Banco Central. En su primera reunión, celebrada a mediados de junio, el Comité Federal de Mercado Abierto mantuvo los tipos sin cambios en el rango de 3,50 a 3,75%, pero el mensaje de fondo fue de todo menos tranquilizador. Las proyecciones internas del organismo mostraron que 9 de los 18 miembros ven ahora al menos una subida de tipos antes de que acabe el año, frente a un consenso muy distinto apenas 3 meses atrás, y la inflación de mayo se situó en 4,2% interanual, muy por encima del objetivo del 2% que Warsh ha repetido que persigue sin ambigüedad. El propio Warsh se negó a aportar su proyección personal de tipos, algo inédito en un presidente de la Reserva Federal, y ha anunciado una revisión completa de la forma en que el Banco Central se comunica con los mercados, lo que en la práctica significa menos orientación explícita sobre el futuro y más margen de sorpresa en cada decisión. Esta semana el mercado tiene 2 citas que pueden mover expectativas de forma significativa. Mañana se conocerán las actas de esa reunión de junio, con detalles sobre cuánta división existe realmente dentro del comité, y el jueves se publica el dato de inflación de junio, que según analistas de mercado será determinante, ya que una lectura por encima del 4% reforzaría el argumento de quienes, como la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, ya han pedido públicamente actuar pronto si las tendencias recientes se confirman. En Europa el contraste no podría ser mayor. El Euribor continúa cediendo terreno y su dato diario más reciente se sitúa en 2,693%, con una media mensual provisional de 2,716%, lo que apunta a que julio cerraría con su segunda bajada mensual consecutiva.
Esta divergencia entre una Reserva Federal que se inclina hacia el endurecimiento y un Banco Central Europeo que los mercados esperan más contenido se explica en parte porque la inflación europea se ha moderado con más claridad que la estadounidense, y en parte porque la reunión del Banco Central Europeo del día 23 de este mes se acerca con un mercado que ya descuenta una postura expectante más que restrictiva. Para cualquiera con una hipoteca ligada a este índice, la diferencia se traduce en cuotas algo más suaves que las de hace un año, aunque el alivio sigue siendo moderado. Si hay una empresa que resume las dudas que atraviesa hoy el sector tecnológico, esa es Microsoft. La compañía cierra el primer semestre del año con una caída acumulada cercana al 23%, su peor primer semestre bursátil desde el estallido de la burbuja.com, y es el valor con peor comportamiento entre los llamados 7 magníficos de la bolsa estadounidense. El lunes la empresa anunció el despido de 4.800 empleados, en torno al 2% de su plantilla global, con especial impacto en su división de videojuegos, como parte de una reestructuración que la propia compañía vincula a su reordenación de prioridades en inteligencia artificial. El fondo del debate no es nuevo pero se ha vuelto más urgente. Una parte de los analistas, entre ellos Jefferies, mantiene su recomendación de compra y considera que el mercado está sobrereaccionando a un gasto de capital que aún no ha mostrado todo su potencial. Otra parte, representada por voces como la de Michael Burry, apuesta a que la recuperación llegará, pero solo a un plazo de varios años, lo que implícitamente reconoce que a corto plazo la presión seguirá. Este debate no se limita a una sola empresa. El índice de software elaborado por Goldman Sachs ha perdido más de un 14% desde finales de enero, y esa es precisamente la razón por la que hoy el castigo a los semiconductores y a las tecnológicas de software golpea a la vez a dos índices distintos sin llegar a tocar al Dow Jones, mucho menos expuesto a esos valores. Con todo esto sobre la mesa, lo que va a mover a los mercados en los próximos días está bastante claro. Mañana llegan las actas de la Reserva Federal, el jueves el dato de inflación de junio en Estados Unidos, y a partir del 14 de julio arranca la temporada de resultados del segundo trimestre con los grandes bancos estadounidenses, entre ellos Goldman Sachs el día 15 y Morgan Stanley el 16, que servirán de primer examen real para saber si el optimismo bursátil de los últimos meses tiene respaldo en las cifras o se sostiene únicamente sobre expectativas. La pregunta de fondo que empieza a formularse el mercado ya no es solo cuánto va a subir o bajar la Reserva Federal los tipos, sino si el propio ciclo de inversión en inteligencia artificial que ha sostenido a la bolsa estadounidense durante los últimos 2 años puede seguir haciéndolo sin fisuras adicionales como la que hoy protagoniza Microsoft. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resulta útil, síganos, denos su me gusta y compártanlo. Nos ayuda a seguir haciendo este trabajo cada día.